Damos una cordial bienvenida al doctor Cristian Cabezas Martínez, quien nos acompaña con la ponencia Actos de investigación de la defensa dentro del sistema procesal adversarial. Buenas noches. Es un placer enorme, gigante, estar en la Universidad de Santiago de Cali la noche de hoy con tantos amigos y tantos conocidos de esta ciudad que básicamente me acogió con mucho cariño durante una época en la que estuve aquí en Cali. Bueno, me excusan por favor la llegada tarde, en realidad calculé mal el tema del tráfico vehicular y eso generó pues unos traumatismos para fortuna de la exposición, unos traumatismos que me dan pie para hablar de un tema, y es el tema que plantea el doctor Carlos Hernández y el doctor Orlando, el tema de la acusación. Resulta que tuve la fortuna de desempeñarme como juez penal del circuito de Cali hace unos años, tal vez, bueno, unos años no, hasta enero de este año, cuando decidí volver a mi tierra, porque el provinciano vuelve a su tierra, decidí volver a Popayán. Y en ese interreino, hace tal vez un par de años, asistí como presencial a la audiencia en la cual el doctor José Hilario, que siempre me ha acompañado en las exposiciones, rechazó una acusación. Y eso en ese momento pues generó todas las suspicacias, temores, todos los comentarios que ustedes quieran. El doctor José Hilario rechazó una acusación. Si mal no estoy, pues obviamente porque es un tema de penal municipal, tiene que ver con un delito en ese momento de hurto, ¿cierto? De un hurto. Una persona que extrajo unos bienes de otra persona y entonces tipificó un delito de hurto. La fiscalía presentó un escrito de acusación. El doctor Einarco, que me honra con la invitación, era el abogado defensor. Y planteó en ese momento, oiga, un momento, me están cambiando la acusación. Me presentaron una acusación, están cambiando la acusación. Y el doctor José Hilario hizo ese control, no material, un control formal, y rechazó el escrito de acusación. Por supuesto, se generó inmediatamente el tema de, ¿y ahora qué me va a hacer el tribunal? ¿Me va a regañar, me va a compulsar, me va a reprender o me va a avalar? Hoy el doctor Orlando acaba de decir que ha avalado esa posición. Sí, señor. 29 de marzo de 2017, cuando yo era un niño. Ya soy un hombre, ya tengo la voz más gruesa. Los días martes y miércoles estuve en una audiencia de formulación de acusación. Ya eso tienen ustedes que generarles extrañeza. Martes y miércoles. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, señor, aquí está. Qué miedo. Martes y miércoles en una acusación, a ustedes tienen que generarles extrañeza. Martes y miércoles en una acusación. ¿Así 2 días en una acusación? Sí. El doctor Carlos Hernández, si la memoria no me traiciona, habló de una acusación de 190 folios. La mía era de 494 folios. No, eso era una... Por supuesto, no la entiendo. No la entiendo, todavía no la entiendo. Se formuló igual, pero en este momento también me estoy preguntando qué pasó en esa audiencia. Resulta que efectivamente se planteó una acusación de 494 folios. Mi primera pretensión fue el tema de la competencia, porque la persona a la que yo defiendo cometió un hecho que la tiene en ese proceso, lo cometió en la ciudad de Popayán, y entonces mi intención, mi proposición principal es llevar el asunto a la ciudad de Popayán. ¿Qué necesitaba para ese aspecto? Que se rompiera la unidad procesal, que lo de Cali quedara en Cali y yo poderme llevar el asunto a Popayán. Pues ¿qué pasó? Se plantearon unos preacuerdos con base en una acusación que finalmente fue declarada inválida. Después de 2 días de acusación, el juez tercero penal especializado, aquí lo acaban de decir, dijo, esta acusación es inválida.
ordeno remitir el asunto al Centro de Servicios Judiciales del Juzgado Penal de Cali, Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Cali, para que la Fiscalía haga lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? No tengo idea. No sé qué es lo que le corresponde. Lo cierto es que estuvimos 2 días enteros debatiendo sobre la acusación. Y en este momento el asunto pues ya va al Tribunal Superior. ¿Qué puede pasar? Tampoco lo sé. Si llega donde el doctor Orlando, pues puedo yo avisorar que va a refrendar la decisión. Si llega a otra sala, no tengo idea. No, el doctor Orlando dijo, no, que confirmó esa decisión, pues entiendo yo que podría ocurrir lo mismo. Lo cierto es que en realidad el asunto de la acusación es bastante complejo y llevamos, no sé, en la ciudad de Cali, tal vez desde el año 2006 se viene debatiendo lo del sistema acusatorio. Estamos entonces 13 años, y el día de ayer 7, 8 abogados, entre ellos el señor juez, estábamos absolutamente enredados en la solución de una formulación de acusación. Bueno, si me dicen una preparatoria, tiene un nivel de complejidad alto. Un juicio, mucho más, pero una formulación de acusación, y no sabíamos qué hacer. Ya dirá el tribunal qué es que hay que hacer. Bueno, mi tema de todas maneras no es eso, pero quería hacer el comentario porque me involucró, tanto porque estuve en la audiencia del doctor José Hilario como espectador, que hasta eso me generó preocupación. Bueno, y el tribunal va a ver el video y yo estoy aquí, yo soy juez penal del circuito y yo estoy aquí de público. ¿Yo qué hago aquí? Si regañan a José Hilario, pues también van a regañar a mí. ¿Usted qué hace metido en una audiencia? Eso por una parte. Y ayer me involucró en el asunto de la acusación del juzgado tercero penal especializado, que insisto, todavía no comprendo qué pasó. Ya veremos. Bueno, el tribunal dirá. Mi tema es acto de investigación de la defensa y prueba en el proceso penal. Tal vez uno de los temas más bonitos del proceso penal es el probatorio. Es el que materializa las pretensiones penales. Como defensa tenemos una ventaja, tal vez, con la fiscalía, y es que podemos o guardar silencio o ejecutar actos. Pues doctor, usted también estuvo en la audiencia, qué gusto verlo, pero se volvió. Tal vez tenemos una ventaja, y es que primero escuchamos a la fiscalía y luego intervenimos, de las pocas ventajas que tenemos en el proceso. Pues resulta que el sistema de ley 906 de 2004, que nos han dicho sistema acusatorio, pues no es un sistema acusatorio, en realidad es un sistema mixto, con una mayor tendencia a lo acusatorio, pero sigue siendo un sistema mixto. Tan es así que en el año 2016 se gestó una reforma para introducir aspectos escriturales en el sistema procesal y para hacerlo más ágil. Entonces, ¿cómo así? Pero no me dijeron que el sistema de audiencias es más ágil. Pues no necesariamente. Nuestro sistema es una combinación de procedimientos escriturales y procedimientos de audiencia, o acusatorios, o verbales, por así decirlo, ¿cierto? Dentro de ese sistema acusatorio, dentro de ese sistema con tendencia acusatoria, pues nos han dicho que hay unas partes que son fiscalía y defensa, que tienen unas facultades, y unos intervinientes especiales, como la víctima, constitucionales, como el Ministerio Público, que tienen unos roles distintos y unas facultades distintas. El tema de las facultades de Ministerio Público y víctimas se ha discutido mucho a nivel jurisprudencial y a nivel doctrinal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? ¿Y cómo tiene que hacerlo para no desequilibrar el proceso penal?
qué es lo que tiene que hacer la víctima y cómo tiene que hacerlo para no desequilibrar el proceso penal, ¿cierto? Y entonces, tenemos claramente diferenciados unas partes que son defensa y fiscalía y unos intervinientes que son Ministerio Público y víctimas. Y eso nos lleva a reforzar la tesis en la cual esto no es un sistema acusatorio puro y no tenemos que tener un sistema acusatorio puro, tenemos que tener un sistema que se adapte a las necesidades de Colombia, ¿cierto? No tenemos por qué copiar el sistema puertorriqueño, porque en realidad, pues yo no he ido a Puerto Rico, pero dicen que el sistema de ley 906 se basa en el tema puertorriqueño, ni tenemos que tener un sistema puramente inquisitivo. Y entonces en ese sistema mixto con tendencia acusatoria aparecen dos partes que se tienen que enfrentar en una contienda. Y esas partes son defensa y fiscalía. La rotulación o la denominación partes e intervinientes no es meramente nominal, tiene unas implicaciones en cuanto a las actuaciones del proceso. Por eso es que, por ejemplo, el Ministerio Público no puede solicitar la imposición de una medida de aseguramiento de manera autónoma. Porque es un interviniente, no es el titular de la acción penal y entonces tiene limitadas o tiene ciertas restricciones en cuanto a la promoción del proceso. Pero la Fiscalía sí puede hacerlo porque ella sí es titular de la acción penal. Y entonces, las partes de nuestro sistema, Fiscalía y Defensa. Y en lo que me compete a mí, esa Fiscalía y esa Defensa deben de manera deseable promover unos actos de investigación. ¿Para qué? Para encontrar la prueba, claro que sí, porque finalmente la pretensión de Fiscalía y Defensa cabalga sobre un régimen probatorio. Y digo, de manera deseable, porque es estrategia de la defensa, o la defensa tiene ese as bajo la manga de guardar silencio, de ejercer una defensa pasiva, de no ejecutar actos de investigación, ¿cierto? No estamos obligados, eso dice el artículo 125 numeral octavo, tal vez. Está en código, lo pueden revisar ahí, 125 numeral octavo, la defensa no podrá ser obligada a participar de manera activa, y tiene la razón de ser. Entonces, el sistema gravita sobre plurales principios. ¿Qué es un principio? Primera pregunta, dogmática, difícil. Un principio, dijo por allá el doctor Robert Alexi, un mandato de optimización que obliga a realizar algo en la mayor medida posible. ¿Y qué es eso? No tengo idea realmente. Un mandato de optimización que obliga a realizar algo en la mayor medida posible. Dentro de esos principios o mandatos de optimización que obligan a realizar algo en la mayor medida posible está el principio adversarial. Principio adversativo. ¿Qué implicaciones tiene el principio adversativo? ¿O con qué tiene que ver el principio adversativo? Pues resulta que en un sistema procesal que gravita sobre una contradicción dialéctica, así dicen los estudiosos de derecho, sobre una contradicción dialéctica, ¿cierto?, de pretensiones. La Fiscalía le pide al Estado, representando al juez, que condene, y la defensa le pide al señor juez que absuelva. Contradicción dialéctica. Sobre esa base de esa contradicción se gesta lo que se denomina principio adversativo. ¿Y qué es el principio adversativo o adversarial? El principio adversarial, según Teresa Armentadeu, lo dijo el doctor Carlos Hernández Cobalgal, es que gracias a Dios el doctor intervino antes que yo. Según Teresa Armentadeu, el principio adversarial implica una contradicción de pretensiones en un plano de igualdad. Yo siempre le agrego en las exposiciones de relativa igualdad. ¿Por qué relativa igualdad? La Fiscalía siempre tiene
una inicial preponderancia sobre la defensa en el proceso. Simple. El proceso Aida Merlano, o la hija de Aida Merlano, que generó una cantidad de reacciones mediáticas. Tan es cierto que la Fiscalía tiene una inicial preponderancia que obtuvo la captura de la hija de Aida Merlano y del odontólogo de Aida Merlano. Es una inicial preponderancia. ¿Y por qué inicial preponderancia? Porque conforme a ese régimen adversativo y conforme al principio de igualdad de armas, los jueces están obligados a equilibrar la balanza, como afortunadamente parece que pasó en ese caso. Digo parece porque en realidad lo que yo manifiesto lo manifiesto con base en lo que aparece en las noticias. Y entonces tenemos un proceso adversativo. ¿Qué es el proceso adversativo? Un proceso en el cual se enfrentan dos partes, cada una con unas pretensiones diferentes y encontradas, por supuesto, claro que sí, tienen que ser encontradas. Y ese principio adversativo, principio de derecho adversarial, implica también el principio de igualdad de armas. ¿Cómo así igualdad de armas? Pues que la defensa y la Fiscalía General de la Nación estén en un plano de equilibrio, que tengan casi que las mismas facultades para, uno, investigar, y dos, promover las pretensiones. Y ese es mi punto entonces de partida. Investigar. Resulta que en este proceso, como es adversativo o adversarial, como se enfrentan Fiscalía y Defensa, pues la Defensa entonces tiene la facultad de ejecutar actos de investigación. ¿Sí? ¿Para qué? Para conseguir, para atraer, para encontrar, en últimas, perdónenme si tal vez me equivoco en los nombres, para conseguir la prueba. Claro, ustedes me van a decir, no, pero la prueba es en el juicio y en el proceso de investigaciones son elementos conocidos, claro, pero el objetivo de la investigación en últimas es conseguir la prueba. Y en este sistema adversarial es facultad de la defensa investigar para conocer o para encontrar la prueba. ¿Y por qué digo facultad? Pues porque la defensa no está obligada a investigar, la defensa no está obligada a conseguir la prueba. Y les traigo un caso de notoria relevancia. Radicados, por favor, no me pregunten, porque no los tengo en la memoria. Pero si ustedes consultan el buscador Google, busquen legítima defensa en el proceso penal y tal vez encuentran una providencia de la Corte Suprema de Justicia que hace referencia a una providencia del Tribunal Superior de Popayán, de mi tierra, de mi provincia. Resulta que por allá en la población del Bordo Cauca se gestó una contienda. Legítima defensa, pues tiene que haber algo de contienda, claro que sí. Resultó un ciudadano muerto en unas circunstancias, si me lo preguntan a mí, si quieren mi opinión, absolutamente extrañas. O sea, que llega un ciudadano disparando un arma de fuego contra una casa, luego entra a esa casa y sale muerto. Bueno, no sale, murió dentro de la casa. No salió, ojalá hubiera salido. Y entonces se plantea el escenario probatorio. ¿Qué pasó dentro de esa casa? Pues este señor entró con un arma de fuego, luego salió como con 7 puñaladas. ¿Qué pasó? La defensa plantea una proposición de legítima defensa. Y el tribunal le dice, y aquí aparece el tema de los actos de investigación o las defensas activas, el tribunal le dice, oiga, la defensa no me aclaró qué fue que sucedió dentro de esa casa. La defensa no lo hizo y tenía la obligación de acreditar qué pasó dentro de esa casa. Consecuencia, como la defensa no aclaró las dudas, condenamos por un delito de homicidio. ¿Por qué la obligación de la defensa aclarar las dudas? Por fortuna,
para el procesado. Por fortuna, y para el abogado del procesado. Va el asunto a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dice: un momento, la defensa no estaba obligada a aclarar las dudas. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que la duda se resuelve en favor del procesado. El Tribunal de Compañía le exigió a la defensa ejecutar actos de investigación tendientes a aclarar una duda, ¿cierto? La defensa no está obligada a hacerlo, porque la defensa puede optar por ejecutar una defensa activa o una defensa pasiva. En este caso había una duda y esa duda se resuelve en favor del procesado y la defensa no tenía la obligación de aclarar ninguna duda. Claro, porque es que la duda se resuelve en favor de la defensa. La defensa entonces puede o no ejecutar actos de investigación en un plano de relativa igualdad. Hay varios aspectos para tener en cuenta en este punto. Primero, el conocimiento del proceso que se está adelantando. Ustedes tal vez han escuchado por parte de sus profesores, bueno, los fiscales pues por parte del proceso, por la experiencia, tal vez han escuchado, un proceso inicia con una noticia criminal. Y esa noticia criminal, según el artículo 250 de la Constitución Política, 66 del Código de Procedimiento Penal y tal vez 250 del Código de Procedimiento Penal, genera la obligación de iniciar actos de investigación dirigidos a esclarecer el asunto. Si ustedes van a la Ley 600 de 2000, en el artículo 322 van a encontrar unos derroteros, dice: investigación previa. La investigación previa se inicia para esclarecer el asunto, para determinar autores, partícipes, causales de ausencia de responsabilidad, claro, porque es que en la Ley 600 hay una cuestión que se llamaba investigación integral, que hoy ya no está. Ese es prácticamente el derrotero. Una vez se tiene la noticia criminal, inician unos actos de investigación. ¿Quién los ejecuta? Lógicamente la Fiscalía General de la Nación, pero la defensa también puede ejecutar actos de investigación. La Corte Suprema de Justicia ha mencionado respecto del conocimiento de un asunto. Cuando un asunto se está gestando ante la Fiscalía General de la Nación, aparato represor estatal tiene una reserva inicial. Los actos de investigación de la Fiscalía entonces son reservados, pero el ciudadano, el procesado, tiene derecho a que se le informe qué es lo que está ocurriendo cuando se entera. Claro, si no se entera, pues difícilmente podrá ejecutar actos de investigación. Cuando se entera, el ciudadano tiene derecho a que se le informe qué es lo que está ocurriendo, por qué se lo está investigando. Hay una sentencia por allá de tutela, es una sentencia de tutela tal vez del año 2017, 2018, bueno, se olvidó, 2018, una sentencia de tutela que dice: la defensa tiene derecho a que se le informe cuáles son los hechos por los cuales se está investigando a la persona y por lo tanto tiene derecho a obtener copia de la noticia criminal. Tal vez con ese rótulo usted ya se ubica. Tiene derecho a obtener. Entonces, señor, ¿cómo? 96859 de marzo 1 del año 2018. La defensa tiene derecho a obtener copia de la noticia criminal. ¿Por qué? Pues porque la noticia criminal no es una prueba, claro, no es un medio cognoscitivo, claro, es un medio informativo simplemente para iniciar las actuaciones. La defensa, ¿cuánto faltan? 8 minutos. La defensa se entera que está siendo perseguida, o el ciudadano se entera que está siendo investigado en un proceso penal. ¿Qué hace uno cuando está siendo investigado? Llama a un abogado, ¿cierto? Y le dice: abogado, ¿qué hago? Pregunta de no tengo idea. Deme poder, cuadremos unos honorarios y entonces yo inicio una investigación. Esa es la realidad. Y el abogado inicia su investigación. ¿Qué puede obtener? En principio, la noticia criminal. ¿Cuáles son los hechos por los cuales mi cliente está siendo investigado? Y a partir del conocimiento efectivo de esos hechos, el despliegue de unos actos de investigación. Entonces la defensa tiene el derecho de rodearse de un grupo de investigadores. Un investigador de campo, un investigador de laboratorio,
unos peritos, psicólogos, psiquiatras, como quiera denominas, tiene derecho a iniciar unos actos de investigación. ¿Qué ocurre en la práctica? Es muy común que las defensas opten por procedimientos, por ejemplo, como el de búsqueda selectiva en bases de datos. Yo recuerdo que cuando yo llegué acá a la ciudad de Cali, por allá en el año 2015, como juez de garantías, me llegó una solicitud de búsqueda selectiva de base de datos de la defensa. El defensor está allá vestido de amarillo, por allá en el año 2015. Bueno, la defensa... ¿Cuál es el nombre del doctor? Guido. El doctor Guido Ormaza, por allá en el año 2015. Búsqueda selectiva en bases de datos. ¿Qué busca la defensa? Encontrar datos que le ayuden a controvertir la tesis de la Fiscalía en etapa de investigación. Bueno, ¿por qué? Puede ser que eso se utilice en la etapa de juicio o puede ser que se quede en unas etapas anteriores, por ejemplo, para motivar una solicitud de preinclusión. Volvamos entonces, en el sistema adversativo la Fiscalía tiene la obligación de investigar, los hechos que revisten las características de una conducta punible, o como dicen hoy, como dice la Corte de hoy, unos hechos jurídicamente relevantes. Hay también los hechos indicadores, claro, tienen que hacer. La defensa tiene casi que la obligación de promover la prueba que le permita acreditar unos hechos contrarios a los que plantea la Fiscalía General de la Nación. Ustedes van al artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, por allá en uno de sus literales, y van a encontrar: la defensa tiene el derecho o la atribución de buscar, recoger, embalar elementos que le permitan controvertir las tesis de la Fiscalía. Van al artículo 125, numeral 8. La defensa tiene derecho también, o numeral 9, tal vez, tiene derecho a buscar, identificar, recoger, embalar elementos que le permitan oponerse a la tesis de la Fiscalía General de la Nación. Es pues un sistema de contradictores. Deseable que la defensa cuente con un aparato investigativo. La Defensoría Pública cuenta con ese aparato investigativo, ¿cierto? Sí. Y entonces, el defensor público tiene a su disposición, con ciertas limitaciones, sobre todo temporales, unos peritos, unos topógrafos, unos investigadores de campo, unos psicólogos, unos psiquiatras, que le permiten oponerse a la tesis de la Fiscalía General de la Nación. Y digo con ciertas limitaciones temporales porque los peritos y los investigadores de la Defensoría Pública están absolutamente copados de solicitudes, ¿cierto? Eso hace pues que se deban extender los actos de investigación. Esos actos de investigación tienen como objetivo, estoy corriendo porque minutos, corren muy rápido. Esos actos de investigación tienen como objetivo principal, ni siquiera pasa el dispositivo, me dicen unas cosas, tienen como objetivo principal encontrar prueba. ¿La prueba de qué? De descargo. Y les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el asunto que se tramitó ayer en el juzgado tercero penal del circuito especializado. Resulta que una ciudadana residente en Popayán entregó un pasaporte, y no quiero con esto contaminar absolutamente nada, pero es necesario ejemplificar. Entregó un pasaporte en la ciudad de Popayán, en la gobernación del Cauca, ¿cierto? La Fiscalía General de la Nación venía persiguiendo a una red de traficantes de migrantes. ¿Qué es traficantes de migrantes? Pues yo no sé, en el artículo 188 del Código Penal está el delito de tráfico de migrantes. La Fiscalía venía persiguiendo a una red de traficantes de migrantes. Y en esa persecución, en un acto de investigación que se llama interceptación de comunicaciones, que tal vez está en el artículo 235, doctor Cardenal, en el artículo 235 tenía interceptadas unas líneas telefónicas. En esas líneas telefónicas, dos ciudadanos conversaban, uno desde la costa atlántica y uno creo que en Cali. Ya va para allá.
el cliente que necesita el pasaporte está listo para ir a Popayán a pedir el pasaporte. Ya le dimos el registro civil en Buenaventura, falso. Ya le dimos también la cédula de Armenia, falsa. Ahora va a pedir el pasaporte para nacionalizarse en Colombia, para legalizar su nacionalidad. Y entonces, esas interceptaciones de comunicaciones dicen que dos ciudadanos en Colombia, desde la costa y desde Cali, se han concertado para legalizar a un ciudadano en Colombia. Y el modus operandi es llevarlo a la ciudad de Popayán para que le den un pasaporte. Sobre esa base, la Fiscalía General de la Nación construye una tesis, uno, de concierto para delinquir, porque están concertados para nacionalizar, de tráfico de migrantes, porque el tema es nacionalizar ilegalmente, sin cumplimiento de los requisitos, a ese ciudadano, sobre falsedades, porque los datos que él va a aportar no son ciertos, y unos prevaricados, porque esa decisión, pues yo no sé, todavía no entiendo cuál es la decisión, es manifiestamente contraria, manifiestamente contraria a la ley. Y entonces, ¿qué hago yo como defensor en este caso? ¿Qué hice como defensor? Me fui para donde un juez de control de garantías de la ciudad de Popayán y le pedí un procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos, el doctor Guido. Y le pedí a la empresa Movistar que me entregara la sábana de todas las llamadas que hizo mi cliente el día 16 de febrero de 2018, también el 15 para precaver situaciones anteriores, y posteriormente 16, 17 y 18. Movistar me entrega toda la sábana de las llamadas que ella hizo, además con tutela. Movistar no quiso entregarme con la orden del juez de control de garantías, no, me tocó incoar una acción de tutela. Doble trabajo, pero bueno, se logró. Y me entrega esa sábana de las llamadas. Resulta que en la sábana de las llamadas no hay ninguna comunicación de mi cliente con los ciudadanos que estaban gestando este asunto de tráfico de migrantes. ¿Qué demuestro yo con eso? Uno, que mi cliente no está incursa, e insisto, no estoy contaminando a nadie, tal vez, no está incursa en el delito de concierto para delinquir. No está incursa en el tráfico de migrantes porque ella no tenía comunicación con estas personas. Y pretendo demostrar que fue engañada por una organización criminal a partir de demostrar, no de hablar, no de decir, no de comentar, a partir de demostrar que ella ninguna comunicación tuvo con esas personas que estaban interceptadas por la policía judicial. Relevante, claro, ¿dónde está el concierto si no hay comunicaciones? Difícilmente se puede estructurar. ¿Dónde está el tráfico de migrantes si no hay comunicaciones? Difícilmente se pueda estructurar. ¿Dónde está el tema de la falsedad? Cuando yo pretendo demostrar que ella fue engañada por una organización y pretendo demostrar que no hay ninguna comunicación entre ella y esa organización. Esos son los actos de investigación de la defensa. La búsqueda de la prueba, la búsqueda de los elementos cognoscitivos. Encontramos los elementos cognoscitivos. Ya veremos como defensores si los utilizamos o no, ¿cierto, doctor? Sí. Resulta que uno investiga y encuentra cosas que pueden serle desfavorables. Bueno, pues las encontramos, simplemente no las descubrimos en el momento procesal oportuno, que es la etapa de la audiencia preparatoria. La defensa, entonces, en este sistema, de manera deseable, debe contar con un aparato investigativo que le permita tratar de encontrar la contraprueba para oponerse a la tesis de la Fiscalía General de la Nación, que tiene que ser de acusación, claro que sí, pues la Fiscalía General de la Nación motivando absolución no es común. Ustedes me dirán, pero a veces solicita presunción, claro, a veces, pero en la mayoría de los casos se van a juicio. La defensa entonces debe contar con un aparato investigativo listo para buscar pruebas
pruebas en el juicio, elementos cognitivos en las etapas de investigación, que le permitan oponerse a las tesis de la Fiscalía General de la Nación. Eso conforme al principio de igualdad de armas. La defensa también puede investigar y tiene derecho a investigar, ¿cierto? ¿Y quiénes están obligados a hacer efectivo el derecho de igualdad de armas o el principio de igualdad de armas? Los jueces de la República. Son ellos quienes tienen en control de garantías que manifestar o que evaluar las posturas de la defensa para determinar si hay lugar o no a determinado acto de investigación. Y en el juicio también, ¿cómo? Por ejemplo, asumiendo una postura que permita superar barreras y permita a la defensa presentar en el juicio las pruebas que crea que la van a favorecer. Ya miraremos en la etapa de valoración si esas pruebas sirvieron, pero que entren las pruebas porque es un régimen adversarial. Y para combatir al enemigo, bueno, estoy diciendo que los fiscales son enemigos, doctora María Gilma, perdónenme, no son enemigos, pero para combatir a quien me está acusando, yo tengo que tener unas facultades similares. Si no tengo esas facultades similares, no voy a poder ejercer una contradicción. Excúseme, 38, 41, 65. ¿Qué es eso? No sé. Eso quiere decir que ya tengo que ir. Quisiera hablar mucho más, pero no puedo hacerlo. Les agradezco mucho. Espero que se haya entendido mi pretensión, como dijo el juez tercero penal. Creo que he sido claro, aunque la verdad no es así, pero espero que haya calado el mensaje. Es un proceso adversativo, defensa a investigar. Ya miraremos si nos sirve. Si nos sirve, descubrimos y pedimos. Si no nos sirve, pues no, obviamente que no, descubrimos ni pedimos. Muchas gracias, absolutamente honrado estar en la Universidad de Santiago de Cali.